Hola a todos infrecuentes y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, más especial que nunca, porque os traemos algo que toda la comunidad, tanto de Warhammer como de Magic, llevamos mucho tiempo esperando. Una colaboración al fin entre estos dos titanes. La espera se ha acabado ya y por fin están aquí y además, la adaptación es que es una barbaridad. Lo iréis viendo según vayamos viendo los mazos, pero es que hay cartas que tal cual las reglas del juego de mesa están adaptadas a Magic de una forma que es que... alucinante, están chulísimas. Está muy bien lograda toda esta colaboración, todo se ha dicho, hay un montón de cartas nuevas, porque al final estamos hablando de que se están introduciendo facciones y con cada facción una nueva raza, así que en cada deck nos vamos a encontrar 40 cartas nuevas, que dentro de un preconstruido es una barbaridad. Casi parece a propósito, ¿no? Warhammer 40.000, 40 cartas, Totalmente, totalmente, y además no nos podemos olvidar tampoco de todos esos reprints que tienen un arte... Todas ambientadas en el universo de Warhammer 40.000, lo vamos a ir viendo. Ya está el meme en infrecuentes de comentar el arte de las cartas, pero es que cuando lleguemos a los Sol Rings, a las Command Tower, vais a flipar, porque son chulísimas. Estoy deseando enseñaros el Sol Ring del Caos, porque, no sé, me ha hecho mucha ilusión debido a que muchos amigos míos de Coruña que conocí precisamente jugando a Magic, porque ellos tocaban también Warhammer, y es que al final son dos mundos que conectaban en ciertos sitios y en ciertos grupos, porque, bueno, quien no ha jugado una cosa ha jugado a la otra o ha jugado a las dos, y reconocer esos tatuajes de mis amigos de la Rueda del Caos, bueno, pues es muy bonito. Como bien comentaba Alex, dentro de lo que es cada facción y cada deck, vamos a encontrar cartas que se asemejan muchísimo a las mecánicas de dentro del juego y también mucho lore. Es decir, tenemos hasta incluso dentro de cada uno de los decks una saga correspondiente a cada facción cuyo efecto nos cuenta pues precisamente una pieza del trasfondo, las iremos viendo, pero suelen ser como momentos clave para esa facción. Así que un poco para eso estoy aquí yo, que yo soy jugador de 40.000. ¿Tu futuro jugador de 40.000? Me gustaría. Yo supongo que esta colaboración Wizards la ha sacado para que todos esos jugadores de Warhammer que dejaron el juego o que de alguna forma nunca llegaron a introducirse entren en Magic, pero a mí lo que me está provocando es precisamente mucho interés en Warhammer, porque siempre he querido entrar a jugar y ahora que veo las cartas, veo ciertas mecánicas dentro de lo que es Magic, quiero ver cómo son también dentro de Warhammer, así que creo que tanto para Games Workshop como para Wizards esto es un win-win por todos lados. Recordad que este contenido está patrocinado por Wizards of the Coast, que sin ellos esto sería imposible, y yo creo que ya, ¿no? Que la gente quiere ver ya... Vamos a empezar, vamos a ello. Empezamos con el mazo del caos, que nos trae Abaddon como comandante. Cuéntanos un poco. Dentro de lo que es el caos hay 4 dioses, que son los principales, aunque hay algunos secundarios por ahí, que son Slanesh, Khorne, Tzeentch y Nurgle. Y en este caso, pues estos dioses quieren traer realmente ese universo de caos en el que ellos viven al plano material. Para ello, pues se valen tanto de ejércitos de demonios, super tochos, pues como podemos ver dentro del propio mazo, que ahora lo veremos, pero también han conseguido corromper a la mitad del ejército más poderoso de la galaxia, que eran marines espaciales, que por eso tenemos marines espaciales y marines espaciales del caos, porque la mitad de ellos fueron corrompidos directamente al caos. Que los marines espaciales formaban parte del imperio. Entonces vamos a ver que tenemos una guerra civil, de hecho, en cierto momento entre marines espaciales. Entonces, bueno, pues Abaddon precisamente es uno de estos marines espaciales corrompidos. Entiendo. Dentro de las mecánicas que podemos encontrar en el deck, precisamente está el caos, no podía faltar. El caos comúnmente conocido en Magic como, bueno, aleatoriedad completa a la hora de hacer ciertos efectos, también efectos de cascada, podemos encontrar tribal de demonios como has mencionado, y efectos también que aprovechan mucho todo lo que son instantáneos y conjuros. Bueno, empezamos con lo que yo llamo el tazo, ¿vale? Que es esta ficha que nos trae con este Edge Foil. Son importantes los tokens y las fichas en este deck, pero quizás en el deck que más importantes son es en el de Imperio, ya lo veréis, pero el mazo del Imperio va de hacer un ejército muy grande, entonces... Efectivamente. Nos encontramos ahora sí que sí con Abaddon el Saqueador. Es una criatura legendaria que arrolla y tiene marca del caos ascendente. Llamativo cuanto menos el hecho de que los efectos en cada una de las cartas, ahora lo veréis con el resto, bueno, pues viene precisamente con el nombre de la habilidad. Esto es en referencia, supongo, a que esta habilidad existe también en el juego. Exacto.
Con Abaddon no te lo puedo decir seguro, pero totalmente que son habilidades tal cual con el nombre que vienen en el códex, con el libro de ejército con el que juegas para tus partidas. Y concretamente esta de Abaddon es una barbaridad. Durante tu turno, los hechizos que lances desde tu mano con valor de mana X o menos tienen la habilidad de cascada, donde X es la cantidad total de vidas que perdieron tus oponentes este turno. Que en cuanto este señor esté en campo, tenemos dos opciones. O hacer daño antes de bajar cosas, ¿vale? O esperarnos a la segunda fase principal para jugar las cosas después de combate y ejercer ese daño, bueno, pues precisamente en combate. Muy interesante porque al final es esta mecánica de cascada la que nos va, bueno, pues a provocar a lo largo de la partida Bastante estar caos. constantemente bajando cosas de una forma bastante aleatoria, porque al final vienen de la baraja directamente, y vamos a poder además aprovechar este efecto, bueno, pues con instantáneos, conjuros o efectos que pueden hacer daño antes incluso de la fase de combate. Pues sobre Abaddon, que comentar. Es probablemente uno de los personajes del caos más importantes. A día de hoy es el gran líder de la Legión Negra, que es la legión de marines espaciales del caos más numerosa, porque además reúne a marines de todas las legiones. Es una cosa muy loca. Y además es prácticamente la viva imagen de Horus, el architraidor, que bueno, todo esto son referencias al trasfondo. Es que lo tiene todo, es un señor súper chungo. Tiene una espada demoníaca que viene del primer asesinato, generosa espada. O sea, quiero decir, que al final es, pues bueno, todo muy caótico y todo muy... Creo que he leído por ahí que la espada es el primer demonio que nació del primer asesinato. El siguiente comandante que tenemos está más enfocado, bueno, a lo que viene siendo esa tribal de demonios que podemos encontrar dentro del deck. Es Be'lakor, Señor del Oscuro, vuela, tiene sus dos habilidades también, Príncipe del Caos, que es que cuando el Señor Oscuro entra al campo de batalla robas X cartas y pierdes X vidas, donde X es la cantidad de demonios que controlas. Ahí vemos precisamente ese tribal de demonios. Y Señor del Tormento, que dice que siempre que otro demonio entra al campo de batalla bajo nuestro control, hace una cantidad de daño igual a su fuerza a cualquier objetivo. Vamos, es un terror de las cimas, pero de demonios. La verdad que muy, pero que muy es un bien. Camión de bicho, Es un puto camión. O sea, dan ganas de decir, vale, me cargo toda la parte del caos y me monto un deck de demonios con este señor de comandante. Porque realmente, no sé ahora mismo, un tribal de demonios que estaría comandando dentro de lo que es el meta. No sé qué cosas tienen los demonios, porque la verdad es que nunca me ha interesado montar un deck tribal de demonios. Pero igual Pero con este comandante, cuidado. Acaba de adelantar por la derecha, ¿se dice? ¿O por la izquierda? Sí, Nunca me queda claro esa expresión. Si quieres hacerlo legal o ilegal. Depende, ¿no? Claro. Cuéntanos algo sobre este señor. Vale, pues en el caso de Be'lakor tenemos a un personaje que es bastante antiguo y además, como curiosidad, también existe en Warhammer Fantasy y en Age of Sigmar. O sea, ¿en serio? Sí, porque es tan viejo el cabrón. Porque es que los demonios del caos, de hecho, son una facción dentro del juego de Warhammer 40.000 que están en los otros juegos también. ¿Ah? Estamos hablando de una persona que en su momento, cuando aún era un humano, llegó a un pacto con los dioses del caos para ser inmortal. Fue la primera persona que lo hizo y además este tío representa el caos absoluto. O sea, no sirve solo a un dios del caos, como veremos con el resto de las criaturas legendarias del mazo, sino que sirve como a todos los dioses del caos. Como curiosidad, claro, supongo que Warhammer 40.000 se llama Warhammer 40.000 porque ocurre 40.000 años después de Warhammer Fantasy. En realidad no, o sea, ¿No? se supone que ocurre en el año 40.000. Y para jugar a Warhammer 40.000 tienes que jugar primero a Warhammer 39.999. Hombre, claro. Y para jugar a Warhammer 39.999 tienes que jugar primero a Warhammer 39.998. En realidad no, pero existe Warhammer 30.000. ¿Existe 30? Iba a seguir con el chiste, pero me acabas de romper. Sí, existe 30.000. Warhammer la herejía de Horus, que además, esto no lo hemos preparado, quiero decirlo, pero es lo la que siguiente toca. carta. Es la siguiente carta, que es la saga que acompaña precisamente, bueno, pues el lore, y que cada uno de los efectos, además, representa uno de esos momentos dentro de la historia de esta facción. Bueno, pues el primer capítulo dice que por cada oponente ganas el control de hasta una criatura objetivo que no sea legendaria que controle ese jugador, mientras la herejía permanezca en el campo de batalla, vamos, durante los siguientes turnos hasta que la tengas que sacrificar. Se ve claro, es la captación por parte de los dioses del caos de los seres pues poderosos, como pueden ser los hijos del emperador y sus tropas, en realidad. Luego, el segundo capítulo nos cuenta que robas una carta por cada criatura que controlas, pero de la que no eres propietario. Esto viene a representar el aumento de poder de esos hijos del emperador, porque si ya son tochísimos por ser hijos del emperador, ahora les está dando los dioses del caos poderes inimaginables, o sea, aumentan en poder.
Y el tercer capítulo que dice: comenzando contigo, cada jugador elige una criatura. Destruye cada criatura elegida de esta manera. Esta es la devastación de la guerra, que es la herejía de Horus, que es marines espaciales matándose, se destruyen planetas, hay máquinas del tamaño de rascacielos. Estamos hablando de un nivel de guerra que incluso a día de hoy en Warhammer 40.000 se siguen sufriendo al final los estragos de esta herejía de Horus. Y con esto nos vamos, bueno, pues a pegar un pequeño repaso a las cartas legendarias que acompañan el deck. Como por ejemplo, Lucius el Eterno, que tengo que puntualizar que considero que de todas las cartas es una de las que mejor aprovecha precisamente su habilidad dentro de lo que es el juego a la hora de traspasarla a Magic. Es una criatura que por 5 es un 5-3 con prisa, que cuando muera lo exilias y eliges una criatura objetivo que controla un oponente. Cuando la criatura que has seleccionado deja el campo de batalla, regresas a Lucius bajo el control de su propietario. Esto está muy guay porque Lucius es un adorador de Slanesh, que es el dios del caos, de la perversión, del hedonismo. Y este tío, la habilidad especial que tiene dentro del juego es esta, que es que aunque tú le mates, él va a acabar volviendo. Y además, si has disfrutado matándole, él acabará poseyéndote y tú te acabarás convirtiendo en él. Entonces, es súper chula y es que es de las que está traspasada perfectamente la regla con... Sí, es una representación, yo creo, dentro de lo que son guapa. las reglas de Magic, perfecta para ello. Tenemos también a Karn, el traidor, que por 4 es un 5-1 y esto es literalmente tirar un mapache rabioso al campo de batalla. Porque tiene Berserker, que es que Karn ataca o bloquea cada combate si puede. Además de eso tiene Sello de la Corrupción, y es que cuando pierdes el control de Karn robas 2 cartas. Y además tiene el traidor, y es que si Karn fuese a recibir daño, previenes ese daño y un oponente de tu elección gana el control de él. Esto para una baraja de abrazo de grupo o algo así puede ser súper divertido. Es porque muy divertida. Está chulísima. Además, Karn es un adorador de Khorne, que es el dios de la sangre, de las calaveras. Precisamente le llaman el traidor a pesar de que se supone que es como muy leal para lo que es su propio, para este dios. Como curiosidad de este tío, se supone que tiene un contador de muertes dentro del casco y hace mucho que el número es tan largo que ya no se puede ni leer. Mortarion Primarca Daemon es uno de esos demonios que acompañan la mecánica tribal y que tiene una habilidad muy interesante, pero que dentro de esta baraja no se aprovecha tanto como podría aprovecharse. Y es que pone fichas dependiendo del daño que hayas recibido este turno. Esta baraja no tiene cartas para hacerte daño y quizás no podemos aprovechar tanto esta habilidad como podríamos aprovecharla en otro tipo de barajas. Para comentar su trasfondo, Mortarion es uno de esos hijos del emperador que lo traicionó, es un primarca precisamente. Entonces tenemos a una figura que es muy relevante dentro de esta herejía de Horus y la cual pues se fue con el dios Nargel, con ese abuelo Nargel que a veces se le llama, o papá Nargel incluso. Y en este caso también le llaman el abuelo Nargel porque da regalos. En el caso de la mayoría de los ejércitos del caos les da más resistencia, les da enjambres de moscas, les da ciertos poderes que en el caso de Mortarion, bueno, literalmente en el juego es casi inmortal por la cantidad de cosas que casi le matan. Y con esto nos vamos a Magnus, el rojo. Por 5 es un 4-5 que vuela y nos reduce el coste de los instantáneos y conjuros dependiendo del número de fichas que tengamos en campo. Y esto la verdad que es bastante interesante. Pero es que además, siempre que este señor haga daño de combate, nos va a poner una ficha en el campo. Así que el segundo efecto tiene, bueno, pues una sinergia muy directa con el primero. Y además vuela, por lo que hacer daño de combate a un jugador es más fácil que si fuese por el suelo. A nivel de lore, por comentar, este personaje le odio, ¿vale? O sea, bueno, es que no puedo ser imparcial, es archienemigo de los lobos espaciales y yo llevo lobos espaciales. Magnus es un hijo del emperador, el cual, buscando conocimiento, porque era un poderoso hechicero, se llegó a meter más allá de donde no debía y empezó a meterse en magias caóticas y demás. Y bueno, pues le mandaron a ciertos perros del emperador a que le calentasen un poco el morro. Y con esto, este pequeño repaso a todo lo que viene siendo las criaturas legendarias que acompañan esta facción. Y aquí tenemos, bueno, pues una muy buena cantidad de reprints, todos ellos con un nuevo arte destinado precisamente a representar momentos, criaturas y escenas del propio caos. Un anillo solar, que es literalmente la rueda del caos. Tal cual. Una torre de mando. Esta precisamente es la torre de Magnus, o sea, una gran torre que tiene desde la que observa y en la que sigue estudiando. O sea, que literalmente esta Command Tower es la torre del comandante. Tal cual. Maravilloso. Dentro de lo que son estas primeras impresiones, este análisis que estáis viendo, no vamos a prestarle mucha atención a los reprints. Hay algunos muy interesantes, pero la gran mayoría son cartas que ya conocemos y que utilizamos normalmente en Commander. Lo que pasa es que han hecho un
trabajo de adaptación maravilloso al mundo de 40k. Si queréis saber más sobre estas cartas en concreto, tenéis los decklists en la descripción, os vais allí, los leéis y os regocijáis con las pedazos de artes que han creado, bueno, pues para ellos. Donde sí nos vamos a centrar es en cierto número de cartas que acompañan las mecánicas que tiene cada uno de los decks de las diferentes facciones. En este caso, bueno, pues tenemos cosas como por ejemplo Plagabundos, que es una criatura que aporta directamente a esa mecánica de cascada. Tiene toque mortal y siempre que lances un hechizo desde cualquier parte, excepto desde tu mano, regresa a los Plagabundos desde tu cementerio al campo de batalla girados. Es decir, que cada vez que hagas cascada, estos señores, además de la cascada, van a volver del cementerio. Ojo, esta para mi baraja de zombies también mola, ¿eh? Es de tipo zombie y cuidado. Está muy bien. Tenemos también Slopiti Vilepiper. ¿Cómo? ¿Cómo dices que se llama? Slopiti Vilepiper. ¿Por qué no lo han traducido? Esta es otra carta que apoya la mecánica de cascada, dando cascada a criaturas que no la tenían. El problema es que el coste es un poco alto, porque no solo hay que pagar 2, girarla, sino que también hay que sacrificar una criatura. Es duro, cuesta 4, bueno, puede estar bien, dentro de esta mecánica la verdad que es interesante, pero es un coste alto, tanto la carta y la habilidad sobre todo. Como la habilidad. Que arda la galaxia, es un barremesas muy interesante, es caro, pero bueno, te barre la mesa a la vez que te mantienen las cartas que hayan entrado en el campo este turno, por lo que bueno, puede ser bastante útil. Y con esto nos vamos a las mecánicas referentes al caos, como por ejemplo, mutación del caos. Es una carta muy interesante para eliminar, bueno, pues lo que vienen siendo amenazas. ¿Qué pasa? Que como cualquier carta de caos, bueno, pues los efectos pueden ser peores incluso de lo que te has eliminado. Te quieres quitar cosas que tengas en la mesa de los contrarios y te plantan de repente los más tochos que haya, porque así es el Magic. Los poderes ruinosos. Esto es muy interesante porque no solo tiene una mecánica caótica, sino que además apoya la mecánica de cascada debido a que puedes hacer daño y luego jugar cartas y jugarlas con cascada debido a la habilidad de Abaddon. Muy chula y muy caótica al final, esto es... A ver qué sale. Con esto nos iríamos a los demonios y dentro de lo que son las cartas destacadas del tribal de demonios nos encontramos por ejemplo Heraldo de Slanesh. Te cuesta 2 menos lanzar hechizos de demonio y los otros demonios que controles entran con la habilidad de prisa. No es poco, o sea... Está muy bien. Y sobre todo, bueno, si quieres aprovecharlo con cartas como por ejemplo el Devorador de Almas, que es un bicharraco que vuela, arrolla y siempre que haga daño de combate a un jugador, lo enderezas el resto de criaturas y obtienes una fase de combate adicional. El problema es que con él, ojo, con él, ¿vale? Solo con él, no puedes atacar al mismo jugador más de una vez por turno. ¿Qué pasa? Que el resto de criaturas sí, y si además tienes al señor exterminador del caos con él y le das dañar 2 veces, activarás el efecto de crear fases de batalla adicionales, pues 2 veces, porque dañarías 2 veces al jugador objetivo, por lo que el resto de criaturas podrían atacar hasta 6 veces en un turno. Estamos hablando de 6 fases de combate, eso es un antes y un después en la partida o directamente el final. Y dentro de aprovechar esos instantáneos y esos conjuros tenemos también al chamán Zangor, ¿se llama así? O Zangor, creo. Zangor. Es un señor que vuela y hace efectos si hace daño de combate a un jugador. Eso al volar lo vuelve relativamente fácil. Y el efecto es ni más ni menos copiar instantáneos o conjuros. Así que puede ser una verdadera bomba. Horror rosa, que realmente es azul y rojo. Este bicho, cada vez que lances un hechizo instantáneo de conjuro, va a hacer 2 puntos de daño, lo que viene muy bien precisamente para aprovechar el efecto de dar cascada de Abaddon. Pero es que además es algo así como un OUS, es decir, cuando muere se divide en otros 2 bichines más pequeños, en este caso se llaman horrores azules, que en vez de hacer 2 puntos de daño cada vez que bajes un hechizo instantáneo de conjuro, hace 1. Está muy bien. Esto literalmente es como en el juego de mesa que te enfrentas a unos horrores rosas y los vas matando y siguen viniendo horrores azules, o sea, la horda no se acaba, pues un horror. Y por último, fuera de seguir mecánicas, tenemos 3 cartas destacadas, una de ellas es Draconian, un poco canción de Rammstein. Es un artefacto legendario, equipo, es la espada, ¿no? Supongo literalmente es la espada de Abaddon. Y como curiosidad, dentro de esta espada hay el alma de un demonio. Y no es un demonio cualquiera porque es el demonio que se creó con la primera muerte a propósito, el primer asesinato. Es un equipo muy interesante porque además de hacer un removal al entrar en el campo, dependiendo de lo que hayas removido, bueno, pues precisamente
obtienes más X más 0 dependiendo de la fuerza de las Un cartas poco cara, exiliadas. a mí se me hace un poco cara, pero está muy guapa. Yo creo que si echas típica criatura de estas que se va de control, ¿sabes? Típico hay un 11 algo, o sea, acabas de convertir a tu criatura en un puto bicho. Tenemos también Talismán de Nurgle, que no solo es un gran motor de robo, sino que te activa también, bueno, pues cartas que necesitan que hayas perdido vidas. Como curiosidad, hay una serie de números que se repite muchas veces el número 7, y es que es el número de Nurgle en concreto, porque cada dios del caos tiene un número, y en alguna de las cartas lo podréis ver, que justo está ese número en las cartas de esos dioses. De nuevo, esos detallitos de trasfondo que son muy guapos. Y por último tenemos Sangre para el dios de la sangre. Una carta interesante porque le puedes reducir el coste y además es un motor de robo que hace daño a los rivales. Por sí sola es bastante cara, la verdad que 11 es un coste masivo, pero sí que es cierto que puedes jugarla, bueno, pues por 3. Puede llegar un momento en el que la puedas llegar a jugar por... Sí, por después 3. de un limpiar mesa o algo parecido, es el momento de soltar esto, robar de nuevo, que eso con rojo al final siempre es más complicado. Y hacer daño. Y además eso, de nuevo se repite el número 8, que es el número de Corne, así que de nuevo esos detallitos que lo molan todo. Y hasta aquí el mazo del caos. A ver, es el primero que hemos visto. Sí que es cierto que en redes se comenta que es el más flojo. A mí me parece más flojo el del Imperio. Yo creo que Todo se la ha parte dicho. que echa para atrás es la parte aleatoria. Entiendo que todo ese tema, ¿no?, de las cascadas y tal, dependes un poco de que tu baraja te acompañe. Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, que el factor aleatorio es un factor manejable porque, bueno, al final las cartas es un número cuantitativo. Cuanto más veces lo hagas, más posibilidades tienes. Cuantas menos cartas te queden, más posibilidades tienes de encontrar también lo que buscas. Entonces creo que jugando bien tus efectos y tus cartas, el motor de robo también que tiene la baraja de por sí, con ciertas cosas como los demonios, cartas que hemos visto que te hacen daño a la vez que robas, puedes encadenarlo todo para encontrar las piezas que necesitas a la hora de ganar la partida. La verdad que dentro de los decks, mi favorito es precisamente Caos y Necrones. Vamos ahora con el mazo del Imperio. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, el Imperio es un poco como la facción principal dentro de Warhammer 40.000 porque en cierta medida todo su trasfondo se cuenta a través de ellos, en realidad. Entonces tenemos una aglomeración principalmente de humanos, aunque hay un par ahí de razas así un poco más extrañas, pero principalmente son humanos los cuales están siempre un poco al borde del colapso, siempre está todo a punto de derrumbarse, tienen infinidad de razas alienígenas que les asolan las fronteras al mismo tiempo que desde el interior tienen al caos, tienen a esa gente que también se subleva en contra del Imperio. Entonces, bueno, es una facción que está siempre en guerra, es una sociedad totalmente militarizada donde la fe en el emperador se ha convertido en lo más importante y donde realmente todo el mundo de alguna forma casi que ha luchado o va a formar parte de un ejército porque es que si no, pues se desmoronaría todo. Buena definición de mi día a día, la verdad. Por lo de los alienígenas, lo del Por caos. todo, por absolutamente todo. Dentro de las mecánicas de esta facción podemos encontrar gran cantidad de fichas y cartas que hacen cosas cuando pones fichas o cuando tienes fichas en el campo. Y también, bueno, pues una nueva habilidad llamada Escuadra, junto con otras de dar ventaja, como pueden ser Investigar o los Milagros, que representan un poco la fe en el emperador. Aquí podéis ver tanto el tazo de la comandante como unas fichas un tanto especiales porque son copias. Esto hay que destacarlo, la verdad, porque hay ciertas cartas que copian otras cartas y en vez de haber puesto la mítica ficha de copia, han hecho pues una ficha que es literalmente la copia de la carta que copias. Luego veremos esto un poquito más en profundidad, pero ahora nos vamos a los comandantes. Y es que tenemos a la Inquisidora Greyfax, que es un comandante, bueno, pues interesante. Es un comandante de un coste no muy alto, tiene vigilancia y le da +1/+0 y vigilancia también al resto de tus criaturas. Su segundo efecto, bueno, pues da cierta ventaja ya que pagando una y girándola junto a otra criatura te da, bueno, pues una pista. Investigas. Es una carta, bueno, que no está mal, tiene una doble función, que es, por un lado, mejorar tus criaturas y por otra, darte cierta ventaja al investigar y darte pistas, pero no sé yo, no la veo tampoco como una gran comandante. Yo creo que palidece bastante en comparación a Calgar, que es el comandante secundario que ahora veremos, pero por comentar un poco del lore, porque es eso, es un poco raro que hayan elegido a esta inquisidora como
la comandante principal de la baraja, porque ni siquiera dentro del trasfondo es un personaje muy relevante, pero bueno, sí que es una de las inquisidoras más importantes, ¿no? Dentro de lo que es la ambientación. Los inquisidores al final son investigadores, son personas que se adentran dentro de ciudades o incluso planetas a averiguar si el caos está de alguna forma corrompiendo a los ciudadanos, y si es así, normalmente les vuelan la cabeza. Tiene sentido que haga de comandante, mejora sus tropas, por otro lado investiga, pero bueno, es que tenemos ahora aquí al segundo comandante, que es Marneus Calgar. Sí que es cierto que es más caro, pero también es mucho más poderoso. Por un mana más que la Inquisidora nos encontramos un bicho 3-5 que daña 2 veces, tiene un motor de robo que es una barbaridad dentro de la mecánica de las fichas, y además caga fichas por un coste alto, pero caga fichas. Entonces cagas fichas, robas cartas, haces daño. Está súper bien, y además, de nuevo, este tío sí que tenía más sentido realmente como comandante principal, porque bueno, estamos hablando del señor del capítulo, o sea, el líder de los ultramarines, que son los marines espaciales que todos habéis visto, estos típicos azules y blancos. Pues este es, digamos que es su señor. Y bueno, pues estamos hablando de uno de los guerreros pues más antiguos, estamos hablando de alguien que ha estado en 1.000.000 de batallas, y que bueno, que ahora hace poco de hecho se ha convertido en Primaris, que son estos marines espaciales renovados, más altos, más guays. Y bueno, pues este señor ahora les dirige, y es un tío muy guay, es un tío muy poderoso, tiene 2 puños bien grandes, que supongo que a ti vendrá el dañar 2 veces también, en parte. Claro, puede ser. Seguramente, pues si no, no sé de dónde. Y digo, es un personaje muy clave dentro del trasfondo, y como comandante es una pasada. Y como saga, acompañando el lore de esta facción, tenemos el nacimiento del Imperium. Esta saga lo que viene a buscar un poco es contarnos ese momento desde que el emperador llega y crea los marines espaciales y se dispone a salir fuera del planeta Tierra, salir de nuestro propio sistema solar y conquistar toda la galaxia. Por lo que yo tengo entendido, el emperador era como algo rollo el puto Jesucristo. Es curioso porque en su momento él no quería que la gente le venerase, él consideraba que era una persona, pues un líder y demás, pero él no quería una religión, y luego pues después de su muerte y demás, es curioso que pasó todo lo contrario, ¿no? Que al final se convirtió en un dios. Pero bueno, él es un señor muy poderoso, en cierta medida hay gente incluso que dice que es un dios del caos, en realidad, que era una especie como de figura ahí ultra poderosa, y lo que hizo es eso, ¿no? Reunir a la humanidad por fin y lanzarla a las estrellas y a conquistarla. Vamos a leer los capítulos, si te parece, claro. Y dentro de cada capítulo analizamos un poquillo qué podría representar dentro del lore, ¿no? En el primer capítulo tenemos que creas una ficha de criatura guerrero Astartes blanca 2-2 con la habilidad de vigilancia por cada oponente que tengas. Vamos, mínimo si vas a jugar una partida 4, 3. Nada, el emperador empieza a crear a los marines espaciales, que son su herramienta principal para poder conquistar las estrellas. Entonces crea un ejército bastante numeroso, aunque no sean tampoco millones, pero empieza a crear un ejército muy importante, y aquí lo tenemos. Después, en el segundo capítulo, nos encontramos con que cada oponente sacrifica una criatura. Supongo que esto es el fulgor de la batalla. Pues al final, cuando tienes un ejército, ¿qué haces? Y en el número 3 nos encontramos que robas 2 cartas por cada oponente que controla menos criaturas que tú. Vamos, te haces más poderoso si los ejércitos, ¿no? Cuanto más poderoso seas, más poderoso te haces. Al final esa es un poco la ley del imperio, y es eso, vamos a hacer un ejército cada vez más grande, podemos invadir más, podemos ser cada vez más poderosos, y de eso. Buena referencia al capitalismo, la verdad. Nos encontramos luego con un buen grupo de cartitas legendarias, como por ejemplo Belisarius Caul. Es una carta muy interesante porque no solo pone fichas, sino que aprovecha sus propias fichas para generar ventaja con su segundo efecto. Vamos, encontramos de nuevo 2 efectos que de alguna forma se apoyan el uno al otro por un coste, bueno, pues bastante barato para jugar Commander, la verdad. En un turno 4 podemos tener esto que nos va a ir poniendo cositas, y además a lo largo de los siguientes turnos pues nos va a dar también cierta ventaja buscando, bueno, pues artefactos. Estamos hablando de un tecnosacerdote, él viene de Marte, él no adora tanto al emperador como sino al dios máquina, porque consideran que hay un dios máquina que apoya al imperio, y él ha sido el creador de los marines espaciales Primaris, que son estos marines espaciales nuevos, ha sido también el que se ha encargado prácticamente de traer de vuelta de la muerte a un primarca del imperio. O sea, estamos hablando de alguien que ha movido el trasfondo completamente dentro del lore Warhammer 40.000, y de hecho hay gente que le odia un poco por eso. Vamos con Celestine, la santa en vida, que me sorprende que no sea un ángel. Eso es muy raro, la verdad. Sí, no sé por qué humano. Bastante. Es una criatura que vuela, pero no es un ángel. Tiene vínculo vital, pero no es un ángel. Y además, al comienzo de tu paso final, te revive criaturas siempre y cuando hayas conseguido ganar una buena cantidad de vidas. El traerte una carta del cementerio al final de cada turno está muy bien. Está muy chula. Y yo lo sé más que nadie, porque juego Meren. Bien aprovechada, esta carta puede ser
muy loca. Lo curioso es eso, ¿no? Que no sea ángel, porque precisamente dentro del trasfondo de Warhammer 40.000 es que es lo más cercano que hay un ángel, porque los milagros como tal no existen, ¿vale? O sea, existe el poder de los clérigos y tal. A ver, te digo por qué no le han hecho ángel. Porque si no... Porque si no rompe. ¿Vale? O sea, esta carta dentro de una baraja de ángeles es una barbaridad. Ya. Porque ten en cuenta que ganas vidas, bueno, pues Fácilmente, todos los sí. turnos. De hecho, es hasta jugable, pese a que no sea un ángel. Pero es que si aún encima lo fuese, Ya. ostras, ganas una ventaja con ella increíble. Lo puedo comprender, lo puedo entender. Sí, mecánicamente en este caso han tenido que capar un poco al personaje porque si no se iría de manos. Pero bueno, estamos hablando de eso. Es prácticamente una de las jefas de las hermanas de batalla, que es una facción muy chula dentro del universo de Warhammer, que ojalá viésemos en un mazo porque estaría muy chulo. Y realmente, pues eso, es que es un puto ángel, literalmente. Aparece allá donde hace falta, tiene una espada de fuego, tiene alas, es que es un ángel. Es un ángel. O sea, de hecho, propongo tochar el humano. Tío. El humano y poner ángel, ¿no? Hacemos un próximo anual, ponemos Guerrero Ángel. Exacto. Inquisidor Eisenhorn. Bueno, que es una carta que además de poner fichas, también genera cierta ventaja al investigar y poner pistas. No está mal, la verdad. Es un inquisidor que se mete en los bajos fondos, que no duda en tener que hacer incluso pactos con pequeños demonios y demás para conseguir su cometido. De ahí un poco el tipo de token que crea él. Y de hecho, Porque es un demonio negro 4/4 el token. lo que le invoca, exacto. Y como curiosidad así un poco tonta, se dice que va a haber una serie basada en el personaje de Eisenhorn y además que Henry Cavill estaba interesado en el papel. Hombre, es que Henry Cavill juega a Warhammer. Es que es- es bueno, uno es de que- sus grandes rasgos. ¿Puede ¿no? venir un día a jugar a Commander con nosotros? Estaría guay haberlo traído para el capítulo, ¿no? Pues está de puta Especial de madre. Warhammer. Neyam Shai Murad. Es una carta muy interesante para jugarla en un mazo de políticas o en un mazo de abrazo de grupo, ya que, bueno, pues haces tratos con los rivales. Es decir, si les haces daño, cosa que incluso te pueden permitir porque les puede merecer la pena que hagas su efecto, les devuelves cosas del cementerio y ellos, además, te devuelven cosas a ti, por lo que ahí se puede crear una interacción entre jugadores muy divertida y muy interesante. muy chula. Comisaria Severina Raine. Esta carta en esta baraja puede llegar a ser decisiva, puede marcar un antes y después en la partida o incluso puede llegar a eliminar El finisher, jugadores es que es- directamente. Y es que estamos hablando de que esta es una baraja que pone muchas fichas en campo. Si logras atacar con todas esas fichas y con esta señora a la vez, harás tanto daño como criaturas estén atacando. A cada oponente. A cada oponente. Es que eso, o sea, si fuese a uno te digo, bueno, tal, pero es que a todos, tío, es una pasada. Sí. A mí la que más me gusta la habilidad secundaria también, que es la ejecución sumaria, que por 2 de mana y sacrificar a otra criatura ganas 2 vidas y robas una carta. Aparte, entonces ahí tienes pues un motor de robo y también de ganar vidas para luego aprovecharlo con el ángel que hemos visto previamente, No, que ángel. no era un ángel. Sí. Está muy chulado que sí que es un personaje realmente no del todo importante, pero sí representativo de lo que es un ejército imperial y además los comisarios, pues son como los comisarios de la Segunda Guerra Mundial, son figuras que en caso de que alguien huya, en caso de que alguien haya visto más de lo que debe ver, se encargará de ejecutar a esa persona y así levantar la moral de las tropas. Nada anima más que ver a tus superiores matar a los tuyos, o sea, Efectivamente, sí, te entran ganas de seguir combatiendo. las cosas del imperio. Y una vez comentadas todas las criaturas legendarias, podemos pasar a los reprints. De nuevo, cartas que ya hemos visto muchas veces, mira, un engrapa cráneo, pero... Podemos comentar lo guapa que está, es la de espadas en guadañas. Tío, Espadas sin Guadaña es un puto tanque. Es un puto Es, tanque. es una chula, es un tanque convertido en tractor, tío. O sea, Es increíble. Tenemos el anillo solar, tenemos, bueno, pues un montón de cartas, de nuevo, que ya conocemos, como el sello arcano, como tumbar a los poderosos, que simplemente han sido adaptadas al mundo de 40k, pero que tienen los mismos efectos que ya hemos visto muchísimas veces, tanto en nuestras partidas como en las que echáis vosotros en el Discord de Infrecuentes, porque os recordamos, chicos, que si queréis entrar dentro de la comunidad, ya sea de Magic como de Dungeons and Dragons, la mejor manera de hacerlo es en el Discord de Infrecuentes, echando unas partidas, bueno, joder, o lo que queráis. bien metido ahí. Bien hilado, O sea, me ha gustado, bien hilado. Y con esto nos vamos a cartas que pueden ser interesantes acompañadas de las mecánicas que trae el propio deck. Tenemos, por ejemplo, bueno, pues un milagro, el triunfo de Santa Catherine. Esta carta es literalmente milagrosa, porque por 2 puedes bajar un 5/5 con vínculo vital que si muere vuelve al tope para que la puedas volver a bajar O sea, con milagro. Es un 5/5 guerrero humano que además comba con algunas cositas que hay en la baraja, o sea que cuidado, ¿eh? Es una barbaridad. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado. Tienes que tener cuidado con la mecánica de investigar y de pistas, porque puedes provocar que no la robes
cuando deberías robarla, que es el primer robo de turno, Sí. y así poder jugarla. La verdad es que es algo muy interesante. Hay más cartas de milagros dentro de lo que es el deck, pero bueno, quizás la que más nos ha llamado la atención es esta, porque realmente un 5-5x2 es algo bastante gordo. Un vínculo vital, también. Un vínculo vital. Y con esto nos vamos a cartas que pueden aprovechar el hecho de que pongas fichas o que directamente pongas fichas. Por ejemplo, tenemos aquí al bibliotecario epistolario, que va a aprovechar, bueno, pues que tengas fichas y que ataques con ellas para poder bajar hechizos gratis. Rechazar a la bruja, que no solo es un counter, sino que además va a hacer daño por la cantidad de criaturas que controles. Recordemos otra vez que vamos a tener muchas criaturas porque este mazo consiste en crear fichas. Es maravilloso. Sí, o sea, aparte de lo que jode que te hagan un counter encima, pam, Pam, toma daño. toma 10 de daño. O sea, pongamos la siguiente situación. Tenemos el campo petado de bichos, nos van a jugar un barremesas. Le hacemos counter al barremesas, nos mantenemos con la misma cantidad de bichos en campo y aún encima hacemos un daño equivalente a la cantidad de criaturas que tenemos, que va a ser mucho porque precisamente nos los querían eliminar a todos. Es maravilloso. Es un counter caro, todo se ha dicho, pero es un Pero counter renta. curioso. Si tienes buena mesa, te renta un montón. Y tenemos el capellán primaris, que va a hacer que nuestras criaturas, fichas incluidas, bueno, pues obtengan +1/+0 al final del turno y además él, bueno, pues se hace indestructible. Para colar daño muchas veces yo creo que va a estar muy bien. O sea, es un bicho que te va a ir inflando constantemente cuando ataque al resto de criaturas y además él se protege, o sea que Muy bueno. maravilloso. Y con esto nos vamos a enseñaros la mecánica de escuadra, y es que precisamente el guardia de honor de los ultramarines la tiene. Escuadra es que tú puedes pagar 2 tantas veces como quieras, a la vez que juegas esta carta, y entonces la copiarás tantas veces como veces hayas pagado 2. Por esto, precisamente, tenemos estas fichas, que son las copias en Además, sí. la ilustración cambia, me acabo de dar cuenta. En este caso, por ejemplo, cambia. Sí, efectivamente. Hay muchas más cartas con Escuadra, muchas más cartas que se copian haciendo esto. La verdad que me parece maravilloso que en vez de haber puesto copia a secas y hacer una ficha de copia, hayan hecho exactamente la copia de la carta. Y ya fuera de mecánicas, aunque no por ello menos importantes, tenemos unas cuantas cartas destacadas más. Esto es un señor que literalmente le da a tus comandantes protección contra todo. O sea, protección contra todo. Esto es maravilloso. Ni COVID ni hostias. Y tiene destello, por lo que si en algún momento van a hacer algo a tu comandante, ¡pum!, lo bajas. Está protegido, amigo. Como curiosidad está muy guay porque son custodes que son literalmente la guardia real del emperador. Entonces, es que es eso, ¿no? Es lo que comentamos todo el rato y ya no quiero ser pesado. Pero literalmente es eso, es la guardia del emperador protegiendo a tu comandante. O sea, muy tocho. Tenemos también el Trono Dorado, una carta muy interesante porque es una vida extra, es una banda focus en Pokémon, la verdad. Y es que si fueses a perder el juego, en vez de eso, la exilias y tu total de vidas se transforma en 1. No pierdes, aguantas. Eso sí, te quedas temblando. Y además, aprovechando esas fichas que a veces podemos utilizarlas también como un recurso, podemos generar maná sacrificándolas. Como curiosidad, el Trono Dorado es donde ahora mismo el emperador está mantenido en vida, porque bueno, durante la herejía prácticamente murió. Y una de las cosas así que tiene, que además la habilidad se llama 1000 almas mueren cada día, es que para que el emperador siga vivo y la máquina funcione, tienen que sacrificar a 1000 psíquicos cada día. Esto es un titán segador que representa, pues, supongo, uno de los naves o mechas. Los titanes son máquinas que en el juego, ¿vale? Son lo que tú dices, miniaturas, ¿no? Que pueden ser, pues, como un niño. O sea, alto prácticamente. Muy bien, muy bien. Bueno, tiene protección contra valores de mana 3 o menos. Bueno, tiene sentido. Al Cuanto final. menos curioso. La puedes tripular con, precisamente, las fichas que vayas generando. Y es un 10 de 10. A mí me parece, o sea, tripular 4 no me parece nada Sí, a ver, descabellado. tiene un coste 7, es caro, pero es un 10 de 10. Sí, pero has leído su Blaster Gatling, porque siempre que el titán segador ataque, hace 5 Claro. puntos de daño a cada oponente. Ataca y a la vez se pone así un poco a disparar. Está bien. O sea, es un 10-10 que te mete 5 daño cada uno. Y no conocerán el miedo, que es una carta, bueno, pues muy interesante para proteger tu mesa y además poder lograr hacer un daño extra. Exterminatus. Es un barremesas que quita indestructible excepto a tus criaturas. Bien. Bueno, con la anterior puede combar muy guay. Haces indestructible lo tuyo, limpias la mesa. Sí. Y además es muy propio que el Exterminatus literalmente es un rayo láser que se carga un planeta. O sea, O sea, la estrella de la muerte, total. Sí, ¿no? total. Marín espacial explorador, que no solo nos da rampeo en blanco, lo cual es algo que se agradece, sino que además, bueno, pues daña primero vigilancia, 2-1. Hace cosas. Intercesor de asalto, que bueno, aparte de ser un bicharraco que daña primero amenaza y 3 de 2, una carta muy interesante por un coste de mana 3.
ya que además de tener dañar primero, amenaza y ser un 3-2, cada vez que muera una criatura del enemigo, pierde 2 vidas. Esto lo acompañas precisamente de cosas que matan cosas y puedes hacer mucho daño. Puedes hacer muchas cosas. Yo creo que está chulo. Al final es una baraja que te va a dar pues mucha mesa si te gusta ese estilo de juego. Los colores son chulos. Los colores son chulos, sí. Creo que es una mezcla bastante guapa. Y la mecánica de escuadra, yo creo que... No sé, yo creo que la vamos a ver más. Sí, la mecánica de escuadra es una mecánica que sinceramente me gusta mucho. Es muy divertida. Pero claro, para poder ejecutarla de una forma que sea decisiva dentro de la partida o que pueda sorprender o que pueda incluso ser determinante, necesitas mucho más. Sí. Que está bien porque, joder, la que hemos visto, por ejemplo, son 2 nada más por bajarte un bicho que creo que su coste normal es 4. Pues bajar 4 más 2, más 2, más 2, más 2, necesitas ese maná. Y no estamos jugando con verde, estamos jugando con blanco, azul y negro. No lo sé. Sinceramente, también todo se ha dicho, no soy de jugar mazos de fichas. No me termina de gustar jugar cartas que no sean cartas reales. Sí. ¿no? Si tengo que escoger entre el caos y el imperio, me voy con el caos. Bueno, es que aún... Me seducen los dioses del caos. Nos quedan las 2 siguientes que son... Yo creo que son las... Sí. Son las top. Bueno, y nos vamos con los necrones. A ver qué nos encontramos por aquí. Es la única baraja de las 4 que es monocolor. Bueno, pues estamos hablando de una de las facciones más antiguas dentro del trasfondo de Warhammer 40.000. Una raza que se vio superada por un enemigo pues que realmente era superior en casi todos los sentidos y tuvo que llegar a un trato en el que cedieron en cierta medida pues su mortalidad, sus cuerpos físicos a cambio pues de estos armazones metálicos y de que ahora pues el alma, ¿no?, de toda esta raza está metida dentro de grandes ciudades túmulo prácticamente, ¿no? Entonces, de ahí toda esta temática pues de la muerte, tiene un poquito un rollo medio egipcio también bastante chulo. Dentro de las mecánicas de esta facción y de esta baraja, representando precisamente un poco todo ese lore de que son unos no muertos mecánicos que vuelven de la muerte, pues obviamente vamos a encontrar un montón de cartas que hacen referencia o que tienen sinergias con lanzar cartas al cementerio para luego devolverlas o aprovecharlas de alguna forma. Y debido a que son máquinas, pues también un montón de artefactos con efectos muy locos que precisamente nos ayudarán a destacar a lo largo de la partida. Vienen fuertes los necrones. Dentro de la baraja, como siempre, nos encontramos pues ese tazo, fichas de guerreros necrones. Vamos con el comandante, que es Zarek, el rey siliente. No sé si lo he pronunciado bien o me lo he patillado, pero bueno. Vuela por 4, es un 3-4, que siempre que ataque muele 3 cartas y puedes poner en tu mano una carta de criatura, artefacto o de vehículo de entre las cartas molidas de esta manera. Como ya dije antes, creo que esta baraja es mi favorita y uno de los motivos es que su comandante aprovecha a la perfección el deck y los efectos de las cartas que tiene el deck, ya que te manda cartas al cementerio y además, si dentro de esas cartas hay un artefacto, criatura o un vehículo, te la puedes devolver a la mano. Es decir, no solo te estás llenando el cementerio para luego aprovechar ese cementerio con otras cartas que aprovechan que el cementerio esté lleno, sino que te vas trayendo cosas a la mano para poder jugarlas en los turnos muy siguientes. top, muy top. Zarek además es una figura que ha vuelto a aparecer realmente en el trasfondo hace poco, porque bueno, Zarek fue el que hizo el trato original que llevó un poco a los necrones a su fin, a su especie, pero ahora ha vuelto después de un tiempo muy largo de exilio, en el que además ha estado en silencio en todo este tiempo, de ahí un poco lo de rey silente por lo visto, y bueno, pues ahora ha vuelto a comandar de nuevo los necrones porque en el trasfondo se ve que nuevas ciudades están apareciendo, planetas enteros se están alzando llenos de necrones, así que se supone que viene una época dorada para los necrones y aquí está su rey. Imhotep, señor de la tormenta. Imhotep, el segundo comandante de esta baraja, es precisamente una de esas cartas que ya se aprovecha del efecto del comandante principal, y es que cada vez que una o más cartas de artefacto dejen el cementerio, ya sea para ir a la mano, ya sea para ir al campo, vas a crear no una, sino 2 fichas de guerrero necrón 2-2. Es decir, cada vez que muelas y luego te devuelvas una carta de las cartas molidas a la mano, además vas a generar, bueno, pues 2 bichos 2-2, que no están nada pero que nada mal. Y además, al comienzo del combate, otra criatura artefacto que controlas obtiene +2/+2 y gana la habilidad de amenaza hasta el final del turno. O sea que
Está muy bien también este segundo comandante y podría también ser un primer comandante fácilmente. Muy chulo. Bueno, pues Imhotep es un personaje bastante chulo dentro del trasfondo porque si bien es verdad que el lore de los Necrones no hay mucho porque al final todo se cuenta desde el ángulo del imperio y demás, sí que sabemos que es el comandante de la dinastía Sautek, que es como la más importante porque dentro de los Necrones hay como pequeñas subfacciones también, y los Sautek son los típicos que todos hemos visto, metálico y verde, ese clásico, los que vemos aquí en general, y es su comandante y bueno, dirige a más de 80 planetas necrópolis de estos, o sea, es uno de los tíos más poderosos y también se dice que es muy orgulloso. O sea, que más de una vez ha caído en alguna trampa un poco por chulo. Con esto nos vamos a la saga, que yo supongo que representará un poco, bueno, pues este pacto quizás que me has comentado, Exacto. esta época tan oscura para ellos. Los Necrones hicieron un pacto con los Zetán, o sea, todo provoca y acaba provocando esta guerra del cielo. Hay que decir que los Necrones han tenido unos cuantos cambios en su trasfondo en los últimos tiempos, porque al principio los Zetán los esclavizaron y luego tal. Han ido quedando un poco de vueltas, pero bueno, al final el resumen es que hicieron un pacto con estos Zetán y al final se acaban enfrentando a ellos y de hecho a día de hoy son los Necrones los que dominan a pequeños fragmentos de estos Zetán y los utilizan como arma. Entonces la guerra del cielo pues va de eso. El capítulo 1 de esta saga te hace robar 3 cartas y perder 3 vidas. Bueno, para mí esto es hacerte poderoso, ¿no? Le acabas de dar un poder al pueblo Necrón, pero a cambio pues pierde la vida, o sea, más literal. Literal. Con el segundo capítulo mueles 3 cartas, lo cual está muy útil precisamente también para ir llenándote ese cementerio. Los Necrones que van al cementerio, a esa ciudad en Necrópolis. Y luego, pues el tercer capítulo dice: elige hasta 3 cartas de criatura objetivo en tu cementerio con valor de mana total 8 o menos. Regresa cada una de ellas al campo de batalla con un contador de necrodermis sobre ellas. Son artefactos, además de sus otros tipos. Otra carta que ya va a aprovechar el hecho de que tengas cartas en el cementerio para traértelas. Cuantas más cartas en el cementerio, pues más posibilidades de traerte cosas que tengan sinergias entre sí o incluso que comben. Y así se alzan los Necrones. Salen de sus planetas Necrópolis y ahora de nuevo a reconquistar ese poder que han perdido con el tiempo. O sea... Sí que es cierto que es una saga cara, es una saga bueno, que cuesta 6, que tiene que aguantarse 3 turnos en campo para hacer este efecto final que es tan importante y también puede marcar un final para la partida, porque vas a tener unos buenos turnos para poder ir lanzando las cartas que tú quieras al cementerio, ya sea con moler, ya sea con descarte, ya sea bueno con la mecánica que tengas accesible en ese momento. Pero es que además, si luego logras llegar al tercer turno de esto y tienes las piezas de tu combo, de tu jugada en el cementerio en ese turno y entra dentro de los parámetros de coste de esta carta, hostia, igual también puede llegar a ser incluso un finisher o algo que provoque un antes y un después en la partida. A mí lo que me gusta es que al final las 3 etapas de la saga son útiles, ¿sabes? Porque al final hay sagas que las usas porque te interesa solo el efecto del 3, ¿sabes? O del 2 incluso. Entonces está mola porque los 3 efectos son buenos. Robar 3 cartas está de puta madre. Moler 3 cartas está genial para esta baraja. Y luego, evidentemente, el paso final. Entonces, cualquiera que te vaya viniendo te va a venir guay para tu turno. Ya entrando en las criaturas legendarias que nos han llamado la atención, tenemos Illuminor Ceras, que es una carta, bueno, que genera mana negro sacrificando otra criatura, y la verdad es que en esta baraja va muy bien, porque nos tiene que importar un poco menos lanzar criaturas al cementerio, ya que podemos volver a traerlas. Bueno, el Illuminor Ceras es como el criptotecnólogo más importante dentro de... Criptotecnólogo. Ya, sí. Hay criptobros dentro de los Necrones. De los Necrones. Sí. Bueno, pues el criptobro este es uno de los más importantes dentro de lo que son los Necrones. Y son básicamente investigadores de la muerte y de la vida. Pero claro, desde el punto de vista de los Necrones, pues desde la muerte realmente. Entonces, pues a ellos no les importa coger a un Necron y matarlo por ver qué pasa. Pero sobre todo les mola mucho secuestrar y raptar a gente de otras razas para estudiar. Es literal como ese amigo criptobro que te dice invierte en Doge. O sea, le da igual acabar contigo económicamente. Porque invierten monedas muertas. Efectivamente. Arnakir el viajero es una carta muy interesante porque te permite pagar vidas en vez de pagar mana para jugar artefactos. Pero no solo eso, porque también te permite jugar artefactos de esta forma a través del cementerio. Una vez más encontramos una carta que aprovecha el hecho de que te vayas llenando el cementerio y que vayas un poco, bueno, pues generando una estrategia de juego en torno a ello. Está muy chula, yo creo que está muy guapa y además dentro del trasfondo, aunque no tiene mucho, sí que es una figura relevante porque es como un explorador de lo que es la galaxia y se encarga de encontrar planetas donde aún quedan necrópolis que aún no se han despertado, porque muchas están todavía dormidas, esperando a alzarse, y él se encarga pues de llegar allí, tocar a la puerta y decir, venga, todo el mundo para arriba, que hay una galaxia que conquistar. Tracin el infinito, que tengo que decir que cuando salieron los spoilers de las cartas de 40k, esta fue la que más me llamó la atención. O sea,
sigo cachondo con este señor. Y es que mientras Thrafin el Infinito esté en el campo de batalla, tiene todas las habilidades activadas de todas las cartas de artefacto que hay en el cementerio. Hay tantas posibilidades con este señor. Lo vamos a ver tanto, creo yo, incluso en ciertos mazos de combo que utilizan negro durante los próximos años. O sea, es una barbaridad. ¿Es caro? Sí, es caro. Se va a ir a Meren de cabeza. Es que me da igual que sea caro porque lo voy a bajar gratis. No, es increíble. Además, o sea, es un buen bicho que además la gente no te va a querer atacar porque es un 4-6 con toque mortal. O sea, es que encima está súper protegido de cualquier criatura, que es una pasada. Como me gusta. Bueno, a nivel de trasfondo tampoco, de nuevo sí que es un personaje que recientemente ha aparecido más. De hecho, es uno de los pocos Necrones que habla, como curiosidad, tiene así personalidad propia. Es el puto amo, tío. Y además el tío tiene una cosa como muy concreta y es que es coleccionista. O sea, el tío tiene un castillo, ¿no? Una necrópolis entera para él, llena de artefactos, pero rollo, también colecciona personas. Las mete dentro de cápsulas como el coleccionista de Guardianes de la Galaxia, Sí. algo parecido. Y de hecho tiene a un par de personajes bastante importantes del trasfondo que se los han quitado de en medio y los tiene él allí encerrados. Metidos en un kumyar. Sí, o sea. Y con esto nos vamos a los reprints, que al igual que en el resto de decks nos encontramos con cartas, bueno, pues que solemos utilizar normalmente dentro de nuestras partidas, pero esta vez con un arte guapísimo, inspirado, pues precisamente en Necrones. Comentar, ¿no? Que no tenemos torre de mando, sino No hay que torre de tenemos mando. torre del relicario, que tiene más sentido ser una baraja monocolor. Con ciertos motores de robo, o no tanto de robo, de traerte cosas a la mano para poder tener una buena mano bien llena de posibilidades. Y el arte, que bueno, no lo vamos a decir más, o sí, probablemente, pero... Es una barbaridad. Volvemos a repetir que si queréis ver en profundidad todos los reprints, tenéis en la descripción los decklist para consultarlos en profundidad. Que bueno, hablando de decklist, hay que recordar que tenemos un Patreon y que ahí Efectivamente. podréis tener un montón de recompensas, pero que entre ellas podréis ver los mazos que se están jugando en las partidas de Commander, por si bueno, queréis copiar alguno que os haya gustado, tomar ideas. Incluso una de las recompensas de nivel más alto es que el equipo de Infrecuentes analizará tu baraja y verá cómo la puede mejorar, que es, bueno, eso es una chulada, o sea, que tengas un servicio ahí custom para hacerte tu baraja mejor. Totalmente. Os dejamos el link en la descripción junto a los links de estas barajas, que estos sí que puede acceder cualquier persona porque al final son preconstruidos, solo faltaría. Bueno, vamos a comentar ahora unas cuantas cartas que nos han llamado la atención, que creemos que merecen ser mencionadas de dentro de esta baraja. Sinceramente, me han puesto aún más cachondo de lo que ya estaba con ellas. A ver, de las barajas que hay aquí, las acabarás teniendo todas. Sí. Yo creo que también por ser un puto friki de 40k, pero si tuviese que comprar solo una... Yo por ahora Necrones. O sea, Caos me gusta mucho porque me gustan las partidas Mm. aleatorias y graciosas, pero Necrones, dentro de todos los decks, al menos los que hemos visto, nos falta volver tiránidos. Es el deck más competitivo y una vez yo creo que lo sepas jugar, hostia, puede estar a un nivel bastante alto. Vamos, por ejemplo, con el Fuerte de la Necrópolis, que además de ser una tierra, bueno, pues pagando 5... puedes exiliarla y mueles 4 cartas para luego coger una criatura de tu cementerio y ponerla en el campo de batalla. Una vez más encontramos pues esa mecánica de aprovechar que el cementerio esté bien llenito. Surgir de la Necrópolis es una carta que en cuanto la leí dije, no entiendo cómo puede costar tan poco. Porque literalmente es una de las mejores cartas de la baraja. Es decir, toda la baraja consiste en lanzarte cartas al cementerio, en ir bajando la cantidad de cartas que tiene tu baraja para ir aumentando la cantidad de cartas que tiene tu cementerio. Pues esta carta ayuda a ello, porque cada turno te va a permitir moler más cartas. Pero es que además te permite que muelas sin miedo, porque no vas a perder por dequeo, no vas a perder por quedarte sin cartas en la baraja, ya que si fueses a robar una carta y en vez de eso no pudieses por no tener cartas, esta carta se va a triggerear y va a hacer que no pierdas la partida y que pongas una criatura de tu cementerio en el campo, totalmente gratis. Es una barbaridad. O sea, ¿cómo existe siquiera? A mí lo que me sorprende es el 3 de mana. O sea, 3 de maná, entiendo que es una carta que será muy fuerte si te sale al principio y si te sale al final no es para tanto, pero hostia, es que como esto te salgan las primeras manos, es que objetivo prioritario cargarse este encantamiento. O sea... Le han hecho encantamiento porque si le hacían artefacto, olvídate. No, olvídate, imagínate. O sea, es que además te la puedes traer. Sí, tal cual. O sea, es que es una locura. Convergencia de dominio, bueno, es un artefacto que nos permite reducir costes a la hora de desenterrar. Una vez más, es algo muy importante en este deck porque vamos a utilizarlo mucho. Y además Así nos va a que- dejar moler cartas, que también mola bastante por 3 de mana y girarla, moler 3 cartas. O sea, es
continúas llenando el cementerio de cosas para utilizarlas más adelante. Criptecnólogo, mira. Otro Crypto Bro. Pero esta vez ya es uno más común. Esta es una carta que no solo nos va a permitir rescatar cartas de la muerte, entre comillas, aunque no termina de existir con este deck porque todo vuelve, sino que además al regresarlas del cementerio, recordemos que hemos visto cartas que activan sus efectos cuando un artefacto o una criatura vuelve del cementerio, así que con esto también vas a triggerear esos efectos. Y además te permite hacer chistes de Crypto Bros. Sí, Yo creo que permite es hacer el mayor chistes valor de- que tiene la carta. Sí. ¿Os acordáis de ese artefacto que acabamos de ver que hacía que desenterrar costase 2 menos? Pues bien, toma sinergia. Arca Fantasma hace que todas las criaturas artefactos del cementerio tengan desenterrar 3. Por lo tanto, si la tienes con ese artefacto que hemos mencionado, será desenterrar 1. Muy bien. Es que qué asco de baraja. Todo tío. vuelve pagando 1. Es que es Es increíble. Es horrible. Biotransferencia es un encantamiento que te transforma todas las criaturas en artefacto. Y cuando digo todas, son todas. O sea, las que tienes en la mano, las que hay en el campo, las que están en el cementerio, las que están en la baraja, todo pasa a ser criatura artefacto. Y además, cada vez que le haces un hechizo de artefacto, cosa que va encadenado un poquillo con el primer efecto, pierdes una vida y creas una ficha de guerrero Necron 2-2. Esto es un bicho. O sea, esta de hecho, en la partida de prueba que hicimos aquí los tres Alex una vez, esto le dio la partida a los Necrones, porque es un desfase. O sea, es no parar de sacar bichos, es que es una locura. Cetro de Gloria Eterna, que se parece muchísimo al loto de Oropel, pero no es un loto de Oropel. Incluso para mazos monocolor hasta está más bonito. Criptosiervo, una criatura artefacto constructo que hace que las otras criaturas que controles tienen la habilidad de antimaleficio. O sea que encima te vas a Este proteger. es el que comenta defendiendo a los Criptobros. Efectivamente, ¿Sabes? Este es el criptosiervo. Tú sí que sabes. La gente, los medios van a por ti. Eso es, todo adogue, to the moon, to the moon. Siento caer de pesado, pero encontramos quizás menos mecánicas, o al menos mecánicas más simples que en los otros decks que hemos visto, como por ejemplo Caos o Imperio. Pero sin embargo, les veo mucho más potencial. Estamos hablando de devolver cosas del cementerio, como habéis visto, y cosas que hacen cosas con artefactos. A veces en lo simple está lo bonito, en lo simple está lo poderoso en este caso. Yo creo que lo tocho está aquí, ¿no? Que al final que tus otras 99 cartas, más allá del comandante, vayan a un mismo objetivo y en las mismas mecánicas, o sea, facilitan todo, ¿no? Claro. El resto te lleva a tener muchas estrategias, que si demonios, que si tal. Tienes como distintas estrategias, aquí está todo súper enfocado. Y a la hora de upgradearlo también es mucho más fácil, porque como tienes un solo objetivo, no piensas en, vale, tengo 3 ramas dentro del mismo deck, así que, ¿cuál mejoro? Esto me vale para esto. No, aquí te vas a, vale, quiero esto. Claro. Esto es lo que necesito. Esto es lo que busco y esto me viene bien. Porque solo tengo un maldito objetivo que es devolver cosas del cementerio y hacer cosas con esas cosas. Y me viene bien, ya está, no necesito nada más. Me gustan los necrones, hacen cosas. Sí, es un poco Mariano Rajoy este deck, literal. O sea, me ha entrado algo en el ojo, pero es la realidad. Los necrones hacen cosas. Hacen cosas. Hacen cosas. Me gustan los necrones. Me gustan los necrones, mandan cosas al cementerio y hacen cosas. Son Legión, es un conjuro muy interesante, que tiene un coste también, digamos, muy alto, pero es interesante porque lo puedes jugar desde el cementerio si es que lo has molido, ¿vale? Y es que pagando X, aparte de sus 4 manas negros, pones X fichas 2-2 giradas y luego ganas una cantidad de vidas igual al número de artefactos que controlas. Son muerte. Destruye todas las criaturas que no sean artefacto. O sea, vaya a limpiar. Es que creo que no hay que decir nada Qué de esta horror. carta y porque es maravillosa. ¿Tú dentro crees de que lo de este Son Muerte y Son Legión son como referencias también a los Crypto Bros? deck. No sé. Ahí ya no entro. Monolito Necron, que es un vehículo caro, todo se ha dicho, pero mira, es indestructible. Vuela y cada vez que ataque te va a llenar el cementerio. Y además de llenarte el cementerio, te va a poner fichas de Necrones 2-2. Además está muy chulo porque es una de las miniaturas más representativas de Warhammer 40.000, que es como una especie de pirámide con un cristal verde encima, unos portales y tal. Es una miniatura súper clásica, muy guapa. Y bueno, que al final es un bicharra con mesa caro, pero bueno, oye, que está bastante guay. Y por enseñar algo también de los Zetan, que están vinculados con la historia de los Necrones, tenemos aquí al fragmento del portador de la noche. Y este bicho, además de ser un 8 de 8 y volar, va a hacer que uno de nuestros oponentes pierda la mitad de la vida y nosotros ganemos esa cantidad de vida. Vamos a drenarlo directamente. Muy guapo, al final baraja negra, no tenemos muchas cosas para recuperar vida, aquí está una de ellas, ¿no? Es una carta cara, es una carta, bueno, difícil de jugar, pero sí que es cierto que es una carta muy divertida, sobre todo
para lanzársela a ese jugador que quizás ha pasado desapercibido a lo largo de todos los turnos anteriores y que hay que, bueno, bajarle un poco los humos o igualar un poquito las cosas, ¿no? Pues nada, este es el deck de Necrones. Este es el pedazo deck de Necrones. Muy fuerte. Muy fuerte. Creo que es el más fuerte, la verdad. Quiero ver los tiránidos. Quiero ver los tiránidos porque creo que también se ha hablado mucho de ellos en redes sociales a lo largo de los últimos días, con todos los spoilers y con todos los decklists completos. Y a ver qué nos pueden aportar. ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Ok, pues vamos con los tiránidos. ¿Qué me puedes contar de ellos? Bueno, pues Tiránidos es una facción bastante chula porque se supone que son seres que vienen de fuera de la galaxia y lo que buscan es devorar. Literalmente lo que buscan es comérselo absolutamente todo, son una mente enjambre, se comen la biomasa de todo planeta al que van y con eso generan más ejércitos de tiránidos porque una de las cosas más chulas de los tiránidos es que se adaptan allá donde van, entonces tienen ese rollo de vamos a un planeta desértico, nos enfrentamos a marines espaciales, pues con la propia biomasa que van consiguiendo forman el ejército más ideal para enfrentarse a ellos y bueno, pues tienen mucha hambre y vienen a comerse la galaxia básicamente. Pues vamos a ver qué tal. La verdad es que la mecánica es bastante simple, estamos hablando de una baraja tribal donde además se van sumando contadores +1/+1 entre ellos y así haciéndose más fuertes. Tenemos aquí el tazo, tokens de gárgolas tiránidas, tokens también de tiránidos a secas y de guerreros tiránidos. Y con esto nos vamos al primer comandante, que es el Señor de la Horda. Es un comandante que realmente a mí no me llama mucho la atención. Sí que es cierto que cada vez que entra al campo entra con 2 contadores +1/+1, pero al tener un coste ya de por sí elevado, quizás esta habilidad pasa un poco desapercibida. Me gusta bastante más la segunda, que es que cada vez que muera una criatura con un contador sobre ella, vas a poder robar carta. Y recordemos que dentro de todas las mecánicas de este deck está la de llenar de contadores +1/+1 tus criaturas. Dentro del trasfondo de tiránidos, comentar de nuevo, pasa un poco como con los necrones, pero incluso peor, porque los tiránidos no hablan, son seres que buscan comer y devorar, entonces sabemos muy poco en realidad. Entonces esto es un poco lo que han visto los imperiales en los tiránidos. Entonces estamos hablando de una criatura que dirige a un ejército de tiránidos, es completamente adaptable, que yo creo que de ahí viene un poco ese tema, ¿no? Que cada vez que vuelve al campo de batalla llega más fuerte, porque le puedes cortar un brazo que la siguiente vez va a traer 2 más tochos todavía, ¿no? Entonces se supone que es uno de los mejores duelistas de la galaxia, que creo que aquí es donde falla un poco la carta, porque sí que no lo veo. Porque al final es un bicho que ha vivido incontables batallas, cada vez huele más fuerte, se adapta al enemigo al que se enfrenta, entonces esa parte yo creo que se pierde. Pero bueno, la parte de comandante, pues yo creo que sí que está ahí. Cuando sus bichos mueren, pues al final se hace más fuerte incluso con robando cartas, que está bastante guay. Vamos con el segundo comandante, Lucea Cain Magus. Esta señora nos va a permitir poner contadores +1/+1 y además aprovechar otra mecánica que tiene este deck, que son los costes X. Y es que cuando lancemos hechizos o activemos habilidades cuyo coste sea X, vamos a poder copiarlas. De hecho, me gusta más, sinceramente, que el otro comandante. Sí, es más barata, es un 1/1, que hay que comentarlo, ¿no? Que Sí. es verdad que es muy débil, que cualquier cosa que limpie la mesa, aunque sea flojo, te la va a llevar por delante. Creo que es interesante sobre todo porque cuando tú tiras una carta con coste X o activas una habilidad con coste X, gastas mana, una buena cantidad. Y el hecho de que lo puedas hacer 2 veces al copiarlo, ayuda. Eso está ayuda a muy que guay. duela menos dejarse ese mana. Vamos entonces con la saga ahora, y es la primera guerra tiránida. Bueno, pues los tiránidos llegaron a la galaxia y arrollaron con todo absolutamente. De hecho, los ultramarines tienen a unos tipos que son los veteranos de la primera guerra tiránida, porque es que llegaron y arrasaron y bueno, pues hicieron lo que pudieron, los consiguieron echar, pero no paran de venir. Entonces digamos que es esa aparición en la galaxia de estos seres de los cuales no se sabía absolutamente nada. En el capítulo 1 vemos que podemos poner gratuitamente desde la mano una criatura en el campo, y que si esa criatura contiene X, entra con una cantidad de contadores igual al número de tierras que controles. Esto está bastante bien. Muy guapo. Al final yo entiendo que es la llegada, ¿no? De los tiránidos, sus hordas, sus criaturas más fuertes, y cómo llegan y llegan muy fuertes, ¿no? Por ese coste X. Está bien porque dentro del coste de esta saga, que es 5, vamos a poder bajar quizás cosas con más coste. La lástima es que si bajamos algo que contiene X, no vamos a poder aprovechar la habilidad o el por qué cuesta ese X, ¿no? Que suele ir acompañado, bueno, pues de algún efecto. Luego en el capítulo 2 y en el capítulo 3 tenemos duplica la cantidad de cada tipo de contador sobre la criatura objetivo que controlas. Esto es una barbaridad en este deck. La horda crece, cada vez son más... Bueno, me parece una chulada. Vamos ahora con algunas de las criaturas legendarias que nos han llamado la atención, como por ejemplo Viejo Ojo. No está mal, es una carta cara, pero nos da arrolla, es fuerte, crea una ficha 5/5
5 cuando entra en el campo y además puede volver del cementerio a la mano. No está nada mal. Por trasfondo comentar que bueno, este es un Carnifex, que es un tipo de criatura pues bastante grande, tiene unas garras súper tochas y que este en concreto la gente asegura que ha muerto ya como cientos de veces, pero da igual, siempre vuelve a aparecer en otro campo de batalla, sigue destruyendo a la gente y siempre que lo matas parece que vuelve. Por eso esa última habilidad de que vuelve del cementerio a la mano. Gearsong Storm Kellermorpho. Es una carta que dentro del mazo no tiene mucho sentido, porque al final hacer un punto de daño solo con este deck es raro. Pero la queremos destacar sobre todo porque consideramos que se pueden hacer mazos muy divertidos en torno a ella. Mazos que busquen eso, el hacer un punto de daño para que él se active y pueda hacer los dos restantes. Muerte Silenciosa, Arma Terrorífica. Es una carta que, bueno, entra con destello, tiene prisa, está muy bien, pero su último efecto quizás está un poco comprometido a que el resto de criaturas también entre con prisa o pueda atacar de alguna forma este turno, ya que le da dañar 2 veces a las criaturas que hayan entrado este turno. Y bueno, por comentar, la Muerte Silenciosa es de nuevo pues es un tipo concreto de criatura, que son los Lictor, que realmente son criaturas que los tiránidos crean para infiltrarlas y cazar objetivos importantes. Son un poco espías, vamos a decir, pero bueno, no espían mucho, se comen a la gente, más bien. Tenemos el Horror Rojo, que es otra de esas cartas que se aprovecha del tribal que hay en esta baraja y que va a hacerse más fuerte gracias a él. Bueno, el Horror Rojo es una criatura única, no se ha visto ninguna parecida a él, y bueno, es una criatura que destroza allá donde va, que la gente le tiene un auténtico terror, de ahí pues todo ese nombre, y además que siempre acaba llena absolutamente de sangre porque es como más sanguinaria de lo habitual para ser incluso un tiránido. Y con esto nos vamos a los reprints. Vamos a encontrar aquí sí que sí, ya que es una baraja tricolor, una torre de mando, anillo solar y otras muchas que sirven precisamente para el rampeo. Un rampeo necesario cuando estamos hablando de criaturas de coste alto y además con tantos colores en su identidad de color. Además de ello, un cuerno del heraldo, que la verdad no viene nada mal, teniendo en cuenta que es una baraja tribal de tiránidos y que podemos escogerla como tipo para que precisamente todas las criaturas tiránido cuesten 1 menos. Casi todos los reprints son verdes hasta que nos encontramos con este, que precisamente es quizás de las pocas cartas que se pueden aprovechar con el pistolero, que cuando haces 1 de daño mete 2, por el mero hecho de que puedes pagar 1 y hacer 1 a cada criatura y que los 2 restantes los haga ese señor. Y con esto nos vamos ya a las cartas destacadas o a las cartas que consideramos que aprovechan muy bien las mecánicas que nos ofrece este deck, como por ejemplo la Horda de Ormagantes. Es una carta interesante porque se adapta a la partida y a tus necesidades en cada momento de dicha partida, porque ese X precisamente puedes pagarlo con poco o con mucho según lo necesites. Y además, bueno, pues vuelve, que no está nada mal. Mawloc es una criatura que lucha, la podemos pagar con un coste 0 para eliminar criaturas pequeñas, pero es que además no se van al cementerio aquellas que mueren debido a esta lucha, se van exiliadas, lo cual es interesante. Además, al tener voracidad y al tener ese coste X, bueno, pues podremos pagar más para destruir criaturas más grandes y eliminar alguna cosa que nos pueda suponer una amenaza. Exocrino es un poco tirar una bomba a lo que viene siendo el campo, porque cuando baja va a hacer daño no solo a las criaturas de todos los jugadores, tú incluido, sino también a los jugadores. Vuelvo a repetir, tú incluido. Puedes hacer que ese daño sea más o menos pagando, bueno, pues más o menos dentro del coste X. Guardia Tiránida es una carta que te viene muy bien para proteger precisamente al resto de tus criaturas que tengan contadores. En este caso van a ser casi todas, porque de eso va la baraja. Y de aquí nos vamos al Biófago, que no solo nos sirve para rampear, sino que también nos añade contadores +1/+1 a las criaturas que juguemos con el maná que genera. Tiránido Primus. Que no lo coja Anya. No, sí, esta baraja tiene varias cosas que si las pilla Anya, o sea, horrible. Que no la coja Anya. Que es muy interesante, no solo porque él mismo evolucione, sino porque le da evolucionar al resto de criaturas y puede hacer que tu mesa se vaya de madre muy fácilmente. Clamavus es una maravilla en este deck porque cada criatura que controles con contadores +1/+1 obtiene otro contador +1/+1 por cada contador que ya tiene. Es que esto más los que hemos visto antes de evolucionar y tal, es que esto es un desfase, o sea, que No, es que son bichos que van a terminar siendo gordísimos al final de la partida. Estoy pensando que igual hasta es factible, no lo sé porque no es el tipo de deck que suelo utilizar. Montar un Voltron que se aproveche de las mecánicas tribales de los tiránidos. Tiránido de enjambre alado.
Literalmente le da al resto de criaturas con contadores volar y prisa. Muy bien, maravilloso. Biotitán Hierofante. Tiene pinta de ser bastante grande este Sí, bicho, esta la miniatura es de estas que son como un niño gateando casi. Joder. Dirás, hostia, 12 de maná. 12-12. Ya, pero es que con este deck muy probablemente en todas las partidas te cueste 2 verdes bajarlo. Por 2 verdes, un 12-12. Con rebatir 2. Y alcance y Sí, vigilancia. alcance y vigilancia. No puede ser bloqueado por cosas de 2 o menos. Es que nada. No, le falta arrollar. Pero bueno, le puedes dar volar con esta también. Está muy bien. Y con el viejo un ojo a arrollar. Tenemos también unas cuantas cartas que ayudan al rampeo, como por ejemplo Nexos, que es una carta que viene muy bien para pagar costes X con tus tierras básicas. Toxicreno, que es una carta que te va a permitir fijar tu maná. Vas a poder añadir maná de cualquier color. ¿Cuál es el problema? Que tus rivales también. Chacal Atalano, que tiene arrolla, prisa, y cada vez que haga daño de combate a un jugador vas a poder buscar una tierra básica y ponerla en el campo de batalla. ¿Te sabes la del Atalano? Sí, ya, agárramela con la mano. De verdad, que no coja a Anya este deck, porque no vamos puedo. a estar dando por culo con él. Bueno, es un rampeo muy interesante, porque al poder ponerle contadores, seguramente se haga fuerte, va a entrar daño gracias al arrollar, va a bajarnos tierras. Y nos vamos con las últimas 2 cartas que nos gustaría destacar, como por ejemplo la Harridan Tiránida, que puede provocar un efecto bola de nieve en la partida devastador. Y es que siempre que ella u otro tiránido haga daño de combate a un jugador, va a poder poner fichas, que luego van a poder hacer daño también, por lo tanto van a poder poner más fichas y más fichas y más fichas. Descontrol total. Y nos vamos con Sombra de la Disformidad, que es un encantamiento muy interesante, no solo porque va a reducir el coste de la primera carta que vayas a jugar cada turno, sino porque además va a hacer daño al rival. Yo creo que esta en cualquier baraja rojo-verde se va a ver un montón, porque al final es, o sea, saco mis bichos más baratos y tú cada vez que sacas bichos te haces daño, o sea, win-win. Está muy bien, la verdad. Tengo que decir que me ha gustado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad que muy interesantes todos los decks. Si tengo que quedarme con 2, me quedo obviamente con Necrones y con el Caos. Caos de verdad me ha llamado bastante la atención. ¿Tú qué? Yo creo que con Necrones, porque es la que mejor funciona a simple vista. Y luego me voy con el Imperio, porque soy muy fanboy de ellos. Y creo que con el segundo comandante y alguna cosita, yo creo que se puede hacer algo chulo con ellos. ¿Cuál os ha molado más a vosotros? Dejádnoslo en los comentarios. Os informamos también que tenéis los links en la descripción para poder comprarlos directamente. Y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperemos que os haya gustado. Si es así, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Dejad un like, suscribíos. Recordad que tenemos un Patreon maravilloso que nos ayuda a seguir generando contenido diariamente y semanalmente. Y poco más. Que echar un ojillo al Discord, recordad que estamos allí siempre jugando partidas, hay un montón de actividad todo el día. Nos vemos en la partida, que será, bueno, la vamos a grabar mañana. Vosotros la veréis, bueno, pues en unos días. Eso es todo, chicos. Un besito.